queridos amigos y amigas, con el colectivo cultural de Hechos e Interpretaciones, venimos a compartir la charla con Pablo Labarces, sociólogo de la cultura, investigador superior del CONICET. Recientemente escribió un libro que promete y que también genera polémica, Un muchacho como aquel, una historia política cantada por el rey, basada en la figura de Palito Ortega, y sobre todo invitarlos a que se suscriban a nuestros canales Spotify, Facebook, YouTube, Instagram, Hechos e Interpretaciones. Bueno, ahora vamos a compartir la charla con el doctor Pablo Labarces, deseando que la disfruten y la compartan en todas sus redes. Bueno, estamos con la posibilidad enorme y la alegría de compartir en este momento la charla con el querido doctor Pablo Labarces, sociólogo, un gran escritor que ha abordado los temas vinculados a las culturas populares, y hoy está junto a nosotros en este colectivo que es Hechos e Interpretaciones para compartir su experiencia de trabajo. Ha publicado recientemente un libro titulado Una historia contada por el rey, basada en la figura de Palito Ortega, interpretando, analizando los últimos 60 años de la cultura argentina. Y bueno, son temas apasionantes que siempre nos han convocado: la cultura popular, el rock, la música de nuestro país, los públicos. Pablo, bienvenido a Hechos e Interpretaciones, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar hoy con nosotros. No, el agradecido soy yo por la invitación. Así que esto, primero que nada, gracias por la invitación y por el interés en conversar. Hago una sola rectificación. Como me interesa que el libro se lea, búsquenlo por el título correcto, que es Un muchacho como aquel. Una obvia paráfrasis del título de la famosa canción de Palito Ortega, Un muchacho como yo. El título completo es Un muchacho como aquel, una historia política cantada por el rey. Y sí, es un libro dedicado a Palito Ortega, que escribimos junto al colega y amigo Abel Gilbert, y que, nada, está desde fines de diciembre girando por las librerías argentinas. Supongo que ha llegado a todos lados. Un libro que se pretende despojar de los prejuicios, sobre todo en esta cuestión de la música popular, ¿no? Palito Ortega, una figura, ustedes hablan, por ejemplo, en determinado momento de tres redenciones, ¿no? Tres momentos Sí. en los cuales hay ahí una participación particular y que genera controversias, como también los ha generado otros artistas en la historia argentina. Esta, por ejemplo, la idea que se tiene de un Palito Ortega rescatando a Charly García, dándole asilo en su casa, luego de su periodo de internación, ese trabajo que tuvo también vinculado a su participación política. Bueno, ¿con qué te encontraste y de alguna manera cómo podés vincular esto con otros referentes del rock, ya sea la figura de Charly como la que menciono recién, y los medios de comunicación en donde estos actores de la cultura tienen tanta participación? Pavada de pregunta. Primero, no sé si hay otra figura de la excepcionalidad de Palito Ortega, en el sentido de que junta muchas de las cosas que has dicho y algunas que no has dicho también. Quiero decir, es el segundo artista argentino más vendedor de la historia de la música popular argentina. El primero es un contemporáneo de él, que se llamó Leopoldo Dante Tevez, un santiagueño, pero que hizo una carrera muy fulgurante y muy importante, paralela y en competencia con Palito, pero que se fue a España y luego a México en 1969, entonces quedó un poco más distante y se volvió un gran vendedor de discos también afuera, ¿no? Casi duplica la cantidad de discos que vendió Palito. Digo, esta condición de gran vendedor ya sería suficiente para solventar un interés por el caso, pero claro, es una figura muy particular que incursiona no solo
en la producción de música popular, que es decir, es cantautores, compositores, intérpretes, sino también como empresario. Digo, fue empresario de otros músicos, fue empresario de sí mismo, y luego produjo sus películas, dirigió sus películas, y luego lo trajo Frank Sinatra en 1981, y luego se fue a vivir a Miami para recuperarse una bancarrota, y luego incursionó en carrera política durante 10 años, relativamente exitosa, y luego, como sugeriste, fue decisivo en el salvataje de Palito Ortega. Esto no es chiste, le salvó la vida. Sí, sí, Esto sí, es, sí. hay un momento en el cual Charly García está internado y judicializado, es decir, no es solo una internación por razones patológicas, sino también judicializado. Hay una orden judicial que obliga a Charly García a estar internado para recuperarse de sus adicciones, y en el momento en que la jueza intenta enviarlo a una granja de rehabilitación, Charly anuncia que si va a una granja se muere, y es Palito el que ofrece su casa para hacer la rehabilitación, que además dura unos cuantos meses. A partir de ese momento, además, nada, esto reordena la carrera, la valoración, las perspectivas respecto de la carrera de Palito Ortega, y el que hasta ese momento era una especie de bestia negra de la música popular, que se pretendía valiosa, buena, inteligente, progresista, resistente, anticomercial, etcétera, etcétera, de golpe se transforma en un padre de la música popular argentina. Todo esto mezclado con, vos hacías referencia a los medios de comunicación. Palito es el primer gran invento televisivo de la historia argentina. ¿Sí? Palito es minuciosamente contemporáneo a la explosión de masas de la televisión. La televisión se inventa en la Argentina en 1951, pero explota en 1961, es decir, de modo contemporáneo a la aparición de la carrera de Palito Ortega, ¿no? Entonces, como nunca antes, por primera vez en la historia argentina, Palito es un ejemplo de sinergia de la industria cultural, en la que simultáneamente es soportado, digamos, difundido, puesto en circulación por, a saber, la radiofonía, que ya existía, la discografía, que ya existía, pero que nunca había publicado tantos discos como en ese momento, las revistas del espectáculo, que ya existían, pero que también multiplican su tirada, el cine, que ya existía, y la televisión, que no existía. Estos 5 elementos aparecen todos juntos como nunca antes a partir de ese momento, que es 1961-1962. Entonces, nada, caray, flor de figura para pensar todas esas cuestiones. E inclusive, en relación con esto que estoy desarrollando, es una flor de figura para pensar el siguiente problema. Es que entonces el éxito de Palito Ortega se debe pura y exclusivamente a esa sinergia. Es decir, ¿es que Palito Ortega es solo un invento de la industria cultural, reproducido, puesto en circulación y vuelto exitoso a fuerza de machaque y manipulación? ¿Sí? Es una pregunta que pone a prueba nuestra teoría, ¿no? Esto es que acaso, porque además hay consenso en que se trató de un compositor y un cantante mediocre. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no van a encontrar en estos 60 años de carrera de Palito Ortega alguien que diga que Palito Ortega era un buen cantante. Ni él mismo dice que es un buen cantante. Y respecto de la valía de sus canciones, no van a encontrar a nadie, salvo en los últimos 2 años, algún periodista insospechado de populismo, pero que incurre en el peor de los populismos, por ejemplo, Alfredo Leuco, ¿no? Que dice, no, las canciones de Palito son maravillosas porque le gustaban a la gente. Eso es un argumento puramente populista, ¿no? Esto es, cosas que le gustan a la gente hay muchísimas, hay algunas muy buenas, otras más o menos, etcétera, etcétera. Bien, que las canciones de Palito no eran obras maravillosas, inolvidables, hay consenso en torno de eso. Y entonces la pregunta que queda es, ¿por qué un tipo que no era un gran cantante y no era un gran compositor
se transformó en la estrella más importante de la historia del espectáculo argentino entre 1962 y 1976, pongámosle. Y cómo después tuvo una sobrevida como director de cine, como productor, como político, etcétera, etcétera. Esa es la pregunta que intenta contestar el libro. Fíjate que es una pregunta casuística, esto es, basada en un caso, pero que además implica afirmaciones teóricas. Claro, y pensar, ¿no? Esto, como bien dice el título, un muchacho como aquel, una historia política, y lo cultural, esto tan conflictivo que por un lado se desprende de intenciones de la música popular argentina, que por ahí también se pretende como universal. Vayamos al caso del rock, ¿no? Me interesa mucho conversar acerca del rock con vos, sobre todo en el hecho de que es una música que viene de afuera, que tiene otras raíces, Sí. pero que se pretende aporteñada, que se pretende una llegada nacional. Lo de Palito Ortega es muy paradigmático porque esa llegada que tiene al interior que otras estrellas no lo han tenido, esa masificación y ese ir a tocar al interior, yo creo que también, y no solamente él, el caso de Charlie también, y en la época de Serú Girán creo que lo pudieron explotar muy bien, de salir a los recitales a tocar en lugares como Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Ojo, fuera de las grandes urbes. fueron varios. La gira en el interior era algo bastante frecuente en los tiempos de formación del rock nacional. Hay historias fantásticas y hay una gran cantidad de vehículos que lo muestran. Quiero decir, alguna vez a Spinetta se le quemó una combi que trasladaba a todos los equipos en medio de su circulación por las rutas argentinas hasta el fin. Pero el caso de Palito es peculiar. ¿Por qué? Porque en realidad él es un fenómeno del conurbano y el interior. Y queda probado en las cifras que pudimos conseguir del público de sus películas. Todas las películas de Palito se estrenan en una sala céntrica. A las 4 semanas desaparece. Y sin embargo, llega al millón de espectadores. ¿Cómo hace? Porque simultáneamente estrena en 35 salas de barrio conurbano. Claro. Y luego comienza la gira por el interior. Sí, vos no, esto es muy sencillo. No hay película de Palito Ortega que haya sido vista por más de 70.000 personas en la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, puede llegar a meter hasta 1,5 millones de espectadores con La sonrisa de mamá, que fue su película más vista. ¿De dónde sale ese 1,5 millones de espectadores que no son porteños? Sencillo, conurbano e interior. Las cifras son imbatibles. Esto está hablando de un público muy peculiar, muy peculiar. Público al que, por supuesto, los intelectuales porteños no le prestaban atención. Exactamente, una especie de artista federal, ¿no? Hay una expresión mucho más clave. Es un artista popular. Lo que pasa es que popular, en mi biblioteca, no significa simplemente un artista masivo. Significa un artista incorporado, gustado, deseado, alabado, idolatrado por los públicos populares, en términos de clase. Eso es lo decisivo. Palito es un artista popular en esa dirección. Nos guste o no nos guste. Compartamos o no compartamos las razones por las cuales los públicos populares amaron a este tipo en esos años. Ojo, en esos años, ¿no? Luego lo que queda es un recuerdo, lo que queda es un eco. Sus públicos no vas a encontrar en este momento, Palito está girando, está haciendo varios recitales, no vas a encontrar un público menor de 40, 50 años. Digo, Palito no significa nada para los menores de 40, 50 años, pero para los mayores de 40, 50 años, Palito fue un impacto muy fuerte, muy potente. ¿Sí? Comparta o no comparta las razones por las cuales lo fue, lo cierto es que lo fue. Entonces, ¿cuál es mi obligación como analista? Preguntarme por esas razones, interrogar al fenómeno, preguntar a ver, ¿y por qué este tipo fue tan popular en esos años? Vuelvo a insistir, el último gran hit de Palito es Yo tengo fe, grabado en 1972.
Luego de eso, mete un solo hit, que es el tristemente célebre Me gusta el mar, tengo alma de marinero, que lo graba en 1980 y lo incorpora a una película en la cual aparece vestido de uniforme de oficial de la Armada arriba de la fragata Libertad. Claramente esto es una concesión a sus relaciones con las Fuerzas Armadas y en particular con la Marina. No, ese también es un hit, es un disco de mucha venta, pero en realidad como cantante, como compositor, su último hit había sido Yo tengo fe, grabado en 1972. Luego de eso, el tipo no tiene repercusión como cantante. Sus películas, es el momento en el cual se dedica a dirigir películas, y sus películas son exitosas, pero hasta ahí. Tampoco es que mete grandes récords, ni cosas por el estilo. Su película más vista no es suya, la dirige Enrique Carreras, es la película en la que él es protagonista, pero para colmo es protagonista junto a Libertad Lamarque. Entonces, uno no puede decir que toda la culpa fue de Palito, ¿no? La sonrisa de mamá está coprotagonizada, más aún, mirá, en todas las películas de Palito Ortega, el cartel es Palito Ortega y el título de la película. Cuando llega 1972, La sonrisa de mamá, es cartel francés, Palito Ortega y Libertad Lamarque en La sonrisa de mamá. Con lo cual, el éxito de esa película también es deudor de la presencia. Piensen que Libertad Lamarque había estado viviendo en México desde el peronismo, ¿no? 20 años después, Libertad Lamarque regresa en esa película. Es la primera aparición de Libertad Lamarque en el cine argentino después del peronismo. Pero digo, esa es su última película así, de gran éxito. Las otras no son tan exitosas. Es decir, no estoy diciendo que es un tipo que inalterablemente durante 60 años está en la cúspide de las preferencias. No. Son 10 años, 12 años. El resto va a seguir ahí con mucha atención, con predicamento, con público, etcétera, etcétera, pero ya no es el faro que ilumina el mundo cultural argentino. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, se entiende. Interesante porque una figura que, reitero, ha tenido mucha llegada. Nosotros estamos aquí en el interior, en Federal Entre Ríos, y Sí. de este lugar ha tenido mucha llegada ¿Seguro? la música y la obra de Palito, gente que se ha sentido identificada por esas canciones. Y la pregunta, como bien dijiste vos, y como remontándonos un poco en su momento cuando eras consultado por qué el fútbol, y sabiamente dijiste por qué a otro no se le ocurrió antes, bueno, por qué a otro no se nos Pero ocurrió disculpame pensar. la interrupción. Cuando empezamos a trabajar en el libro con Abel, era muy gracioso porque nada, íbamos tirando ideas, chequeando datos, encontrando información, planteando interpretaciones y cada tanto nos mirábamos, nos reíamos y decíamos, menos mal que esto no se le ocurrió a nadie antes. Porque Claro. es una historia fascinante, fascinante. A ver, es un tipo al cual se le acusó de complicidad con la dictadura, lo cual objetivamente fue así. Pero también entre el 72 y el 75 es un tipo que sintoniza con los aires revolucionarios de la época. En 1972 graba una canción que le dedica a los muertos de Trelew en la represión de 1972. Yo tengo fe es una canción creada para saludar el regreso del peronismo, es una canción colectiva. Yo tengo fe que todo va a cambiar, que un mundo de justicia empieza a asomar. ¿Se entiende? Es una canción de una profunda esperanza colectiva que está nucleada en torno al peronismo. Digo, es un tipo que sintoniza muy bien con cierto clima de época. Ese momento es un momento de una gran politización en la cual, en su película de 1973, Me gusta esa chica, Palito Ortega interpreta al hijo de un médico de la burguesía y decano de la Facultad de Medicina, mientras que él es un médico comprometido con los pobres, que en la primera escena pasa a la clandestinidad porque es el líder de una toma de la Facultad de Medicina. Y termina yéndose a trabajar a un pueblito del norte de la Argentina, un pueblito pobre que necesita un médico popular.
Eso ocurre en 1973. En 1973, Palito Ortega es el Che Guevara. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es una trayectoria muy, muy interesante, que nos permite, de ahí viene la... Bueno, a ver, el argumento es, nos permite hacer teoría, nos permite hacer preguntas teóricas y también nos permite ver su relación con esto, una historia político-cultural. Efectivamente, todo eso lo podemos encontrar y reiteramos para que quienes están compartiendo y se suman con nosotros al proyecto de Hechos e Interpretaciones, que puedan encontrar este libro tuyo, Pablo, Un muchacho como aquel, una historia cantada por el rey, los últimos 60 años, y ahí también me gustaría desprendernos, siguiendo dentro del plano de la música, de los textos populares, de qué manera o de qué forma la música popular argentina y en particular el rock en los 70, estoy pensando en la apuesta de Serú Girán, Charly García, construye su identidad a través del diálogo con los medios de comunicación masivos. La respuesta sería bastante simple. Si no fuera por los medios de comunicación masiva, nunca nos hubiéramos enterado de la existencia de esa música popular. Esto es, en la modernidad no hay cultura por fuera de la industria cultural que la transforma, a ver, que la produce, la distribuye, la hace circular y permite su consumo. Esto es inevitable. Ahora bien, la relación de cualquier producto cultural con la industria cultural es variada y es compleja, no es simplemente un aparato de producción de mercancías destinado a un mercado que debe satisfacer masivamente. No, la industria dialoga con los públicos. Es algo bastante elemental que, sin embargo, hay que recordarlo todo el tiempo. No existe manipulación. No existe la manipulación. Está largamente probado. No existe la manipulación. Los públicos que creen cosas drásticamente distintas de aquellas en las que creemos nosotros no están manipulados. Creen en esas cosas. Nosotros creemos en otras, pero ¿qué le vamos a hacer? Digamos, no es que nosotros creemos en A porque somos libres e inteligentes y hay públicos que creen en Z porque están siendo manipulados por la industria cultural o por los medios de comunicación. No. Todo el mundo en una cultura discute y debate y se engancha con algunas cosas y se engancha y no se engancha con otras. Con la música popular pasa lo mismo. Pasa absolutamente lo mismo. Miren, un ejemplo concreto, volviendo al caso que estábamos señalando. Entre 1962 y 1967, los Beatles, nada más y nada menos que los Beatles, no consiguen un número 1 en el ranking de ventas en la Argentina. Los número 1 en la Argentina eran Palito Ortega, Leo Dan, Violeta Rivas, Juan Ramón, algunos italianos, Rita Pavone, Adriano Celentano, Domenico Modugno, algún otro cantante, Polanca, por ejemplo. Los Beatles recién empiezan a meter número 1 en el ranking después de 1967. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Que los Beatles eran malos? ¿Nos está diciendo que el público argentino era sordo? No. Sencillamente que hacía falta que ese público fuera contrastando experiencias musicales, culturales, etcétera, etcétera, que permiten que a partir de cierto momento el rock de influencia Beatle y británica fuera más importante que aquel que venía de la herencia norteamericana que nos había dado el twist y la nueva ola de Palito Ortega. Que eso explota años después, ¿no? En ese momento, vos fíjate que es el año del surgimiento de los gatos, y los gatos meten un hit, como es la balsa. Antes de eso, no podían meterlo. ¿Eso es manipulación? No, eso es la complejidad de la experiencia del público.
que va escuchando, va contrastando, va comparando, va gustando, va degustando, va enamorándose de ciertas cosas, desenamorándose de ciertas otras. Además de que el público también es una categoría que encubre una enorme complejidad. Estamos hablando de adultos, de gente mayor, de jóvenes. El mercado juvenil, por ejemplo, es un invento de los años 60. Nadie se preguntaba qué escuchaban los jóvenes en 1952. No existía como categoría. Esto es un invento de los 60. Ahí aparece un público joven que consume por su cuenta, perdón. Y además dije consume. Consume discos que podía comprar. Antes de eso, no era tan usual. La fabricación de discos en la Argentina se multiplica por 5 en los años 60. Pero además, el salario industrial hacia 1964 permitía comprar más de 80 discos por mes a un obrero. Fíjense la cifra, ¿no es cierto? Más de 80 discos por mes. Entonces, cuando vos juntás todo eso, ahí te das cuenta que la relación de los públicos con los productos culturales, como por ejemplo el rock, necesita toda una serie compleja de elementos, e inclusive, esto no significa que sean estables, esto es, que a partir de que aparece un público de rock va a continuar siendo el mismo los siguientes 10 años. De ninguna manera. Esto también tiene altibajos, necesita, por ejemplo, el impacto de Sui Generis. En 1972 nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. Hasta ese momento, entre el 67 y el 72, había aparecido el conjunto, el grupo, la banda, ya no era más el solista, ¿no? Esto es, los Palito Ortega, los Sandro, los Fabio, los Sabú, los Heleno, los Tormenta, etcétera, los solistas, estaban siendo desplazados por la aparición de los conjuntos. Los conjuntos son Los Náufragos, La Joven Guardia, Conexión número 5, Los Gatos, Almendra, Manal, Pintura Fresca, Catunga, etcétera, etcétera. Ahora bien, no todos son iguales. De pronto La Joven Guardia en 1969 mete un hitazo como es El extraño del pelo largo. De pronto en 1972 aparece el disco Vida, el primer disco de Sui Generis, de Charly García y Nito Mestre, y es otro hitazo. ¿Se entiende? No es que desde el 67 en adelante, todos los años, todos los discos de rock son vendedores. No, no, no. Es una experiencia compleja que va cambiando, va asentándose, va teniendo renovaciones, va teniendo continuidades. Almendra edita su primer disco en el 69, su segundo disco en el 70, y se disuelve. Y estamos hablando de una de las bandas más importantes de la historia de la música popular argentina. Apenas produjo 2 discos. Hay un proceso de maduración del público y también, por otro lado, la posibilidad de pensar esta vinculación, ¿no? Por un lado, esta categoría entre lo complaciente y lo progresivo dentro del rock y dentro del gueto, que lo veían, por ejemplo, a los Palitos, al Club del Clan, como justamente lo complaciente, Sus enemigos, claro. Los enemigos. Y por otra parte, también consultarte, Pablo, ¿dónde crees vos o notás que el rock se pretende, con la figura de la estrella de rock justamente encarnada en Charly García propiamente dicha, esa salida del gueto hacia un público más amplio que lo va a buscar en entrevistas de los medios masivos, en lugares donde no está ese público especializado, ya sea en medios como la gente que va a consumir esa música? ¿En qué momento ocurre esa salida del gueto? El estrellato, a ver, la ruptura del gueto fundamentalmente la produce Sui Generis en 1975. Es la primera vez que una banda de rock, o que uno pueda reconocer como banda de rock, puede organizar los 2 recitales de despedida y juntar 30.000 personas en una sola noche. Ese es el momento de ruptura del llamado gueto rockero. Es el momento de explosión de masas. Había habido picos de venta, pero ese es el momento
de explosión de masas. Guarda, nuevamente, eso no significa que todo lo que Charlie hiciera se transformara en un hecho de masa. La siguiente banda de Charlie García, La máquina de hacer pájaros, nunca tuvo el éxito de masas que tuvo Sui Generis. Y sin embargo, es una de las mejores bandas de la historia del rock. Tiene 2 discos excepcionales y sin embargo no vendieron tanto como vendió Sui Generis y nunca pudo juntar tanta gente como juntó Sui Generis, ¿no? Esto nos está diciendo, nos está hablando de estos procesos de, quizás yo no lo llamaría de maduración, procesos de transformación, digamos, ¿no? A ver, las historias culturales son muy complejas, especialmente porque son muy hojaldradas. Hojaldrada quiere decir, simultáneamente, la cultura tiene muchas capas. De pronto algunas son más masivas, otras son más prestigiosas, otras son más de gueto, otras son más de culto, otras son más populares en el sentido de clase, pero todas coexisten simultáneamente. Es decir, hay un momento, vos cortás, sincrónicamente, cortás un momento de la cultura y te encontrás con todas esas capas. Por ejemplo, entre el 76 y el 80, en ese sistema hojaldrado hay un elemento que desaparece por completo, que es el folclore de protesta, que hasta ese momento, hasta el 76, era un folclore de masas. ¿Sí? Estoy hablando de Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Jorge Cafrune, todos los vinculados con el movimiento del nuevo cancionero, Tejada Gómez, César Isela, todo eso, a partir de la dictadura, desaparece. Y lo digo con esa palabra porque no desaparece ninguno de ellos, aunque a Cafrune hay cierto consenso respecto de que lo mató la dictadura, pero están todos prohibidos. La prohibición de la dictadura, la censura, se ceba especialmente con ese conjunto del campo cultural y el campo artístico, no con el rock. El rock no es perseguido. El rock es controlado, que no es lo mismo, ¿no? Esto es, vos no podías ir a un recital sin pasar por el filtro de la policía, a la entrada y a la salida. No, había muchas restricciones, había mucha censura, pero no estaba prohibido. A ver, a León Gieco no le prohibían un disco, le censuraban ciertas canciones. Entonces le decían, no, en este disco esta canción no va, esta canción no la podés tocar en público, pero nunca se le censuró un disco. Entonces, es sabido que pequeñas anécdotas sobre las instituciones, el último disco de Sui Generis, en 1975, en la etapa represiva inmediatamente anterior al golpe, no sufrió censura, sufrió autocensura. El productor, Jorge Álvarez, le dijo a Charlie García, mirá, estos temas no los podemos pasar porque nos van a prohibir el disco. ¿Sí? Entonces, ese hojaldre del que hablo, si se me entiende la metáfora, durante la época de la dictadura, pierde uno de los elementos enteros, que es el folclore de protesta. El nuevo cancionero, el folclore más vinculado al Partido Comunista, a las organizaciones de izquierda. Piensen que Huerquemapu había grabado una cantata montonera producida por el grupo Montoneros, ¿no? Había una relación muy fuerte con las organizaciones de izquierda. Eso sí está decididamente prohibido. El resto se reacomoda. Y va cambiando. A ver, digo, lo que es muy exitoso en el 76 deja de serlo en el 80. Y a partir del 82, finales del 81, comienzo del 82, ya esa censura empieza a ser mucho más cuestionada, mucho más desafiada, y entonces todo el campo vuelve a rearmarse. Miren, hay un dato que es fantástico, y es que justamente Palito Ortega, luego de ese momento, hacia el 81, 82, 83, ya casi no vende muy pocos discos. ¿Por qué? Porque había cambiado el público. Interesante esto que vos planteás y podemos por ahí venir hacia la actualidad. Este libro, tengo aquí Postpopulares, aún no tengo el de Palito Ortega.
Interesante lo que mencionás y muy recomendable también, en repensar este vínculo entre lo popular y lo masivo, ese entre medio, ¿no? Estas referencias, estas bibliotecas, García Canclini, Martín Barbero, es decir, hoy en la actualidad la cultura de masa sigue siendo el gran ordenador de la cultura toda, Pablo. Más que nunca. Lo que pasa es que al mismo tiempo está en transformación, y una transformación muy vertiginosa y muy radical. Por distintas razones estoy colaborando con una escuela de enseñanza media y hablando con los docentes, ¿no? Del área de comunicación, les decía, mi primera relación con el mundo de la escuela en relación con la comunicación, perdón, fue hace 37 años, con la experiencia de el diario en la escuela. Podríamos hacer un chiste y decir que ya no existe ni la escuela ni el diario. Digo, la escuela ya no es lo que era. El diario casi está en extinción. Esto es, estamos en un momento en el que la cultura de masa se ha transformado de una manera radical y vertiginosa. García Canclini, cuando escribió Culturas híbridas, en 1990, pensaba ciertas cosas respecto de la cultura de masas con una actitud más optimista. Su último texto, Ciudadanos reemplazados por algoritmos, se llama el libro, es un libro de un pesimismo radical, en el que dice, hoy la algoritmización de la cultura está desplazando la política y la ciudadanía. Hoy la cultura de masa se mueve por la organización de algoritmos, ¿no es cierto? Esto es, Netflix nos dice lo que tenemos que ver en función de complejos algoritmos que toman en cuenta tus cliqueos en la computadora. Digo, a ver, no es chiste, ¿no? Es un momento de un cambio muy brutal. Lo que está muy claro es que lo popular parece haber sido desplazado y lo culto parece haber sido radicalmente eliminado. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que nosotros vemos de lo culto y de lo popular es aquello que la cultura de masa nos permite ver. Claro. Parece, por supuesto que sobreviven culturas de nicho, por supuesto que sigue habiendo legiones de escritores que insisten en publicar sus cuentos y sus novelas de vanguardia. Por supuesto que existe, gracias a Dios, existe la edición independiente. Hace pocos meses pude ver la Feria de Editores Independientes en Buenos Aires, y eran 200 editoriales pequeñas, digamos. O sea, a ver, estos fenómenos seguirán existiendo, sigue habiendo artistas plásticos que jamás pisarán la televisión en su vida, o que en una de esas jamás llegarán a un museo, sigue habiendo experimentación de vanguardia musical, el mundo del arte culto sigue vivo. Por otro lado, la experiencia de la producción artística y cultural popular también sigue viva. Ahora bien, ¿en qué momento la reconocemos? En el momento en el que la captura de la cultura de masas. ¿Ustedes imaginan cuántos elegantes hay en los barrios populares de toda la Argentina? Miles. Miles de elegantes. Esto es, de chicos que rapean con, como dijo alguna vez Cristina Fernández, con una computadora a conectar y un micrófono de 1.000 pesos, ¿no? Bueno, de esos hay miles, miles. Pero de pronto, por una serie de elementos que a veces pasan por el talento del sujeto, de pronto la cultura de masas lo ve a elegante, lo captura y lo vuelve mercancía. En ese sentido, entonces, la centralidad de la cultura de masas, creo yo, es indiscutible. Es la que arma la agenda, es la que nos permite ver ciertas cosas y no nos permite ver ciertas otras. Eso para mí es indiscutible. Esto no quiere decir, no es volver a caer en el viejo, en la fantasía de la manipulación después de haberla desmentido. ¿De acuerdo? No es que la
reproducción de elegante en las pantallas. Tampoco es que está en las pantallas, pobre pibe, circula por internet. No es que lo difunden los canales de televisión. Los canales de televisión abierta ya no son, ni siquiera por cable, ya no son tan decisivos. Hoy la cultura de masas está pasando por otros lados. Está pasando por internet fundamentalmente, está pasando por YouTube, está pasando por Spotify, está pasando por Twitch. Digo, ahí hay todo un sistema muy complicado, muy complejo, de profundo cambio en cuanto Pero a ahí cómo se arma. me permito Sí, interrumpirte, Pablo, y por mencionar favor. que vos mismo mencionaste que acá en Latinoamérica y en Argentina son muy pocos los que tienen acceso a Internet. Quizás ahora con No, la no, no, pandemia no, 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 quedó. no, 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 espera. No son muy pocos. Es el 50% de la población. Eso no es poco. Eso no es universal, pero no es poco. Claro, ¿Se entiende la diferencia? Esto es. sí. En la Argentina, para colmo, eso es en América Latina. En la Argentina es el porcentaje más elevado. Y especialmente entre los jóvenes a través de los datos del celular. Nuestros públicos adultos populares no ven internet y ven televisión abierta. Nuestros públicos populares jóvenes, en cambio, casi no prenden la tele. Y no se molestan en tenerla. No te van a... Mirá, si volviera alguna vez los saqueos del 2001, ojalá que no, no veríamos a los pibes escapando de los súper con los televisores abajo del brazo. Los veríamos escapando con los celulares. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, 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 sí. Entonces, ojo, no es poco. Mis reparos son frente a aquellos que creen que el universo de Internet organiza el mundo. No, Ajá. no, pero no es poco. Vos podés decirlo de dos maneras. Podés decir, ya el 60% de la población argentina tiene acceso de banda ancha. O podés decirlo, apenas el 60% de la población argentina tiene acceso de banda ancha. Las dos afirmaciones son correctas. Las Que dos. tiene que ver con la democracia, ¿no? Esto que bien planteamos, estas Claro, lo preguntas, que es la seguro es que pregunta no es por. el 100%, no es el 100%. Y por otro lado, por cada elegante, esto es como el fútbol, loco. Por cada uno que llega a primera, hay 4.000 que no llegan a primera. ¿No? Entonces, pibes y pibas produciendo cultura, muy especialmente en términos de música popular, que es el fenómeno más sencillo y más masivo y más democrático. Cualquiera puede cantar, cualquiera puede cantar. Y con la multiplicación y cierta democratización del acceso a cómo producís una base de rap, una base de hip hop. Digo, me pasa, ahora, bueno, me pasaba más seguido antes de la pandemia, cuando todos los días tomaba el transporte público, pero el transporte público, especialmente en el subterráneo, todos los días me entraba un pibe, ponía un grabador y empezaba a rapear. Es muy fácil de hacer. Eso, además, luego lo subís a YouTube y puede funcionar o puede no funcionar. A ver, las posibilidades son distintas. Las posibilidades son distintas. Tienen cierta cuestión más democrática, apenas más democrática. No estoy diciendo que la producción cultural se ha democratizado de modo radical. De ninguna manera. Lo que sí digo es que tenemos que pensarla con cuidado. No comprar buzones, no pensar que elegante es la muestra de democratización final de la cultura, porque, a ver, junto a elegante, junto a las Marías Becerra, está la familia Montaner, para hablar de otro fenómeno de masa, ¿no? La familia Montaner, ¿saben de qué estoy hablando de Camilo, de Baluna, etcétera, etcétera. Eso es mainstream. Es el clásico mainstream, al cual además, en este caso, aparece otro pliegue, que es la trayectoria familiar. Los hijos de Montaner, claramente, no tuvieron que pasar por pruebas en las discográficas. El padre le consiguió el contrato. ¿Qué hacen? Hacen
Le propongo a los y las espectadoras que hagan la prueba de poner un tema de Camilo al lado de un tema elegante y que vean cómo son las tramas rítmicas. Y van a ver que las tramas rítmicas no son muy distintas. Lo que ocurre es que el reggaetón más duro, digamos, tiene esa contaminación con el mundo de lo social, el delito, la droga, la violencia, que viene de la cumbia villera, que viene del viejo reggaetón, etcétera, etcétera, cosa de la que prescinde el ritmo urbano al estilo Camilo, Eva Luna, patatín, patatín, patatero. Pero no digo nada, estoy haciendo una síntesis muy apresurada, estamos hablando de una trama que hay que leer y escuchar con atención. Eso sí, es todo cultura de masas. El organizador es la cultura de masas. Parece no haber nada por fuera de ella. Lo hay. Interesante, Pero no lo interesante, vemos. Pablo. Porque ya abre por fuera, ¿qué pensamos? Bueno, la subalternidad, ¿qué pasa? Vos también decís en un momento, parafraseando a otro autor o una autora, ¿qué pasa con los que no tienen, los que no pueden contratar Netflix? O sea, Obvio. Y mi detrás de toda compañera esta cuestión. Libertad Borda, mi adjunta de la cátedra, un especialista en público de cultura de masa, que cuando empieza la pandemia sale y dice, ¿por qué todo el mundo habla de Netflix? No todo el mundo tiene Netflix. Es muy, nos miramos el ombligo, nosotros, clases medias, blancas, urbanas, ¿no? Y decimos, todo el mundo tiene Netflix. No. Mira, hace más de 30 años, mi maestro Aníbal Ford, en sus clases, para estudiantes de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, decía, ¿quién no sabe colgarse del cable? Las clases populares sabían colgarse del cable, todos se colgaban del cable, todos sabíamos colgarnos del cable. Uno agarra un cable coaxil, lo pela, saca la malla, le queda el cable de cobre, va al cable original, que para colmo no transmite electricidad, con lo cual es más fácil era más fácil colgarse del cable y colgarse de la luz, ¿no? Y de la luz también se colgaban las clases populares, y uno entonces metía el cable y se colgaba del cable. Hoy no te podés colgar de internet, salvo robar la señal, digamos, ¿no? Le robás la contraseña al vecino. Esto en los barrios populares es difícil, porque es difícil colgarse de la señal que no existe, ¿no? Y a ningún gobierno se le ocurre que el primer lugar donde tenés que poner wifi gratis es en los barrios populares. ¿Por qué? Porque la gente tiene celulares, entonces podría acceder con wifi gratis, podría acceder a toda la oferta cultural internetiana. Pero si no tenés wifi gratis y dependés de los datos de tu celular, no podés acceder a eso. No podés, no te podés colgar. ¿Se entiende lo que quiero decir? No te podés colgar. Ahí el límite del acceso es un límite durísimo y económico. No jodamos. Eso es subalternidad. ¿Qué es subalternidad, profe? No poder colgarte de internet. Es el peso que tiene, ¿no? El contexto determinado, el contexto sociopolítico, económico, que obviamente en nuestro país ocurre dolorosamente. Hoy charlaba por la mañana con Sergio Pujol, quien también te mandaba muchos Vos, saludos, maestro. y hablaba al respecto de esta situación, ¿no? Del contexto de enorme pobreza, y que ustedes también mencionan en su último libro con Abel Gilbert, esta cuestión de los consumos culturales que están tan empobrecidos y que ya no son lo que eran antes, quizás esa capacidad de consumo que tenían las clases populares y que hoy está triturada, por así decirlo. Pero, a ver, el consumo cultural de las clases populares era históricamente el consumo de bienes, objetos y prácticas. Hoy es el consumo de flujos de información. Paradójicamente, más caros, porque está la mediación tecnológica, el acceso a Internet, del acceso a datos, del Wi-Fi, de la banda ancha, etcétera, inclusive del propio soporte tecnológico, la capacidad de enlace de tu celular decide
cuál es la velocidad de tu bajada. Antes era más fácil. Comprabas diario, escuchabas la radio, comprabas discos e ibas al cine. Y el poder adquisitivo obrero era muchísimo mayor que hoy el poder adquisitivo de las clases medias. Digo, a ver, esa es la relación. Las clases obreras argentinas en los 60 y en los 70 tenían un poder adquisitivo superior al de las clases medias contemporáneas, lo cual les permitía, por ejemplo, malgastar, esto por supuesto es un chiste, malgastar en cultura. No está nada mal eso, ¿no? Mirá vos, cómo sobraba plata que uno podía comprar el diario, ir al cine, comprarse un disco, ir a escuchar, ir a un baile de carnaval, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy esa capacidad de consumo se ha reducido absolutamente y a ver, seremos culturólogos. Mi sociología es una sociología muy blanda. Yo me dedico a la sociología de la cultura. No por eso me puedo olvidar de la determinación material. Hay una cuestión económica de por medio y esa cuestión económica es más dura que nunca, ¿no? Es decir, un país con el 40 y pico por ciento de pobreza no puede pensar que su cultura es democrática. No se puede. Sí, sí, totalmente, totalmente una situación muy compleja, bien mencionás, con una carencia o una ausencia en lo que tiene que ver con la redistribución de la renta. Son cuestiones que al momento de incorporar capital cultural, capital simbólico, la posibilidad de distribución aparece muy limitada y sobre todo, bueno, al momento de pensar los escenarios de subalternidad como tienen hoy por hoy tantas personas que, como bien mencionás, atraviesan este tipo de situaciones a lo largo y a lo ancho Sin del país. duda, sin duda, así Pablo, es exactamente. Pablo, bueno, no queremos retrasarte ni agotar todo en una No, única no hay charla. retraso ni agotamiento, pero tengo que volver a trabajar. Bien, Pablo, agradecerte enormemente, deseando que, bueno, que pronto también podamos continuar con esta charla, también que el aporte tuyo en el campo de la sociología, de la cultura, en todo lo que tiene que ver con este campo de estudio tan apasionante como es el de las culturas populares, siga siendo un itinerario ahí en tu pluma. Y bueno, desde aquí de Federal, con Fernando Brandolini, con Pablo Díaz y bueno, Francisco Gastaldi y el equipo de Hechos e Interpretaciones, te mandamos un abrazo enorme y gracias por tu tiempo. No, al contrario, vuelvo como al comienzo, les agradezco muchísimo el interés, les mando un abrazo enorme y nada, cuando podamos que se repita. Así Nos será, vemos. Pablo. Muchísimas Chao, chao. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao.